¿Alguna vez te has parado a pensar que ahorrar dinero podría ser la trampa más grande de tu vida? Muchos creen que ahorrar es sinónimo de seguridad, pero la verdad es mucho más dura. He visto a personas dedicar décadas a acumular cifras en sus cuentas bancarias, solo para darse cuenta demasiado tarde de que cambiaron sus vidas por cifras frías. Renunciaron a experiencias, momentos e incluso relaciones, todo en nombre de un futuro que nunca llegó como imaginaban. El dinero por sí solo no es el objetivo. Lo que realmente importa es la inteligencia detrás de su uso. La primera lección que aprendí en casi un siglo de vida es que ahorrar no es sinónimo de riqueza y mucho menos de libertad. La mayoría de las personas no son pobres porque no ganan lo suficiente, sino porque gastan como millonarios mientras piensan como mendigos. Ponen todas sus esperanzas en un único número, el saldo bancario. Pero ese número nunca salvó a nadie. Cuando era joven crecí en tiempos de crisis, donde ahorrar dinero era la única forma de sentirme seguro. La gente escondía notas debajo del colchón, en frascos, en cualquier lugar alejado de los bancos. Pensaron que estaban protegidos. Hasta que llegó la inflación, llegaron las guerras, desaparecieron los empleos. De repente, quienes pensaban que habían preservado su riqueza descubrieron que sus ahorros valían la mitad que antes. No fueron derrotados por el mercado, sino por la ilusión de seguridad misma. Conocí a un maestro que vivía como un asceta. Nunca viajó, no compró ropa nueva, ni siquiera cambió una bombilla fundida. Dijo que lo estaba guardando para el futuro. ¿Pero qué futuro? A los 80 años, estaba en el hospital con $100.000 en su cuenta, solo, sin recuerdos que lo consolaran. Murió en soledad, cambiando sus últimos días por un número que no significaba nada. Entonces entendí que el ahorro no es una virtud, es solo una herramienta. La verdadera sabiduría reside en saber cuándo y cómo utilizar el dinero. No estoy en contra del ahorro. Estoy en contra de hacer del ahorro el único fin de la vida. Esta mentalidad es un escape. Crees que te estás preparando para el futuro, pero en realidad estás huyendo del presente. Quienes siguen ahorrando dinero siempre repiten la misma frase: cuando tenga dinero, viajaré. Cuando tenga dinero, disfrutaré de la vida. Pero ese día nunca llega. Para quienes tienen el hábito de ahorrar, nunca es suficiente. La seguridad no viene de la cantidad de ceros que tengas en la cuenta, sino de la capacidad de vivir bien con lo que tienes. Vi muchos millonarios miserables. Personas con fortunas en el banco que se negaron a comer en un buen restaurante, comprar un libro o hacer regalos a su familia. Pensaban que estaban acumulando riquezas, pero en realidad estaban acumulando arrepentimientos. La verdadera riqueza no es cuánto tienes, sino lo que puedes intercambiar por libertad. Y el primer paso para conseguirlo es entender que ahorrar dinero no es el fin, sino un medio. Hay 3 trampas que destruyen a quienes viven solo para salvar. El primero es la inflación, ese ladrón silencioso. Muchos creen que dejar dinero en el banco es seguro, pero se equivocan. El banco no es una caja de seguridad, es un lugar donde el tiempo erosiona su poder adquisitivo. En la década de 1950 ahorré una cantidad que, en ese momento, parecía suficiente para toda la vida. 20 años después, solo compraba un tercio de lo que compraba antes. La inflación no te hace pobre de golpe, sino que te hace más pobre poco a poco. Quien solo mira el saldo creciente ignora que su dinero está perdiendo valor. Es como correr en una cinta, crees que estás avanzando, pero en realidad estás parado. El segundo obstáculo es el costo de oportunidad. Quienes ahorran demasiado creen que están protegiendo sus activos, pero en realidad están desperdiciando sus oportunidades. Tenía un amigo que ahorró $100.000. Insistí en que invirtiera una parte en una empresa prometedora, pero se negó, no quería correr el riesgo. 20 años después, esa empresa valía 30 veces más, mientras que su dinero, descontado la inflación, apenas llegaba a 60.000. No protegió su riqueza, simplemente se negó a crecer. El precio del ahorro no es solo la inflación, sino todo lo que se pierde. La tercera trampa es vivir para un futuro que nunca llega. Quienes sacrifican el presente en nombre de un mañana idealizado creen que, cuando ahorren lo suficiente, serán felices. Pero el futuro no es un destino, es una extensión del presente. Si no eres feliz hoy, no lo serás más tarde. Conocí a muchos jubilados ricos que no sabían qué hacer con su tiempo libre. Pasaron sus vidas ahorrando,
pero perdieron la capacidad de disfrutarlo. No eran ricos, eran rehenes de su propio dinero. Contaré historias reales. Había un ingeniero que, a los 30 años, empezó a ahorrar la mitad de su salario. No viajaba, no compraba nada superfluo, vivía como si ya estuviera jubilado. A los 50 años tenía $2 millones y se jubiló. Pero no sabía qué hacer. Estaba acostumbrada a ahorrar, a postergar placeres, a vivir con lo mínimo. Cuando finalmente tuvo tiempo y dinero, descubrió que ya no sabía cómo vivir. Pasé mis días mirando el saldo de mi cuenta, con miedo de gastar. 2 años después cayó enfermo. En su lecho de muerte, alguien le preguntó, ¿por qué no eres feliz? Él respondió, no lo sé. Tengo dinero, tengo tiempo, pero no sé cuál es el sentido de vivir. Ese es el precio de vivir solo para ahorrar. También conocí a una heredera que recibió una fortuna, pero nunca gastó un centavo. Llevaba ropa vieja, comía lo más barato posible y vivía en un apartamento en ruinas. Cuando le preguntaron por qué su vida no mejoraba, dijo, ¿y si algún día lo necesito? Ese día nunca llegó. Murió a los 85 años con $5 millones en su cuenta, pero sin haber vivido un solo día real. Su dinero fue donado a organizaciones benéficas y ayudó a mucha gente, excepto a ella misma. Esto no es sabiduría, es autocastigo. ¿Y el contador? Pasó su vida ahorrando, rechazando inversiones por miedo a perder, evitando aprender cosas nuevas porque las encontraba caras, nunca viajando porque era un desperdicio. Ahorró dinero toda su vida, pero perdió todo lo que realmente importaba, oportunidades de crecer, de ver el mundo, incluso de amar. A los 60 años admitió, mi mayor error fue convertir el ahorro en el único propósito de la vida. Pero ya era demasiado tarde. La cruda verdad es que el dinero nunca fue el objetivo. Es solo una herramienta. Su valor radica en lo que haces con él, no en cuanto acumula. Vi a mucha gente confundir los medios con el fin, creyendo que tener dinero era sinónimo de éxito, que los números en la cuenta significaban seguridad, que la riqueza era felicidad. Estaban equivocados. El dinero compra opciones, pero no sabiduría. Se gana tiempo, pero no la capacidad de disfrutarlo. Compra consuelo, pero no paz interior. La verdadera riqueza no está en el banco, sino en tu cabeza. Reside en tu capacidad para pensar con claridad, actuar con moderación y afrontar la vida con lucidez. Un hombre racional, aunque tenga poco, vive bien. Un tonto, incluso con millones, vive en tormento. Entonces, ¿cómo utilizar el dinero sabiamente? Siguiendo 3 principios. Primero, invierte en ti mismo. La mejor inversión que puedes hacer es en conocimientos, habilidades, experiencias. Compra libros, toma cursos, viaja, habla con gente inteligente. Estas cosas tienen un rendimiento mucho mayor que dejar dinero inactivo. Cuando era joven, gasté dinero para estudiar derecho, me valió la pena para toda la vida. Luego invertí en conocer gente fascinante y estas conversaciones cambiaron mi forma de pensar. Ese dinero no se gastó, se multiplicó porque me hizo más sabio. Segundo, gastar en experiencias, no en cosas. Los objetos se deterioran, se valoran los recuerdos. Un coche nuevo dentro de 10 años será chatarra. Un viaje, dentro de 10 años, seguirá siendo un recuerdo. Compré muchas cosas en la vida, pero lo que realmente me trajo felicidad fueron los momentos. Conversaciones profundas, tiempo en familia, un atardecer contemplado en silencio. Las cosas materiales satisfacen el ego, las experiencias enriquecen el alma. Tercero, gastar para tener libertad, no para impresionar. Muchos gastan dinero en marcas caras, coches lujosos y casas enormes solo para demostrar algo a los demás. Eso no es gastar, es tirar dinero. El verdadero valor del dinero está en la libertad que brinda, la libertad de rechazar un trabajo que odias, de elegir con quién pasas el tiempo y de descansar cuando quieras. Quien vive solo para ahorrar nunca tendrá esta libertad, porque el miedo a perder lo que ha acumulado lo aprisiona aún más. Después de 90 años de observar la vida, descubrí que la mayor tragedia humana no es la pobreza, sino no saber lo que quieres. Quienes viven solo para ahorrar piensan que buscan seguridad, pero la seguridad no proviene del dinero, proviene de la claridad mental. Puedes tener 10 millones en tu cuenta y vivir angustiado, o tener 10.000 y dormir tranquilo.
Porque sabes que estás en el camino correcto. La diferencia no está en el dinero, sino en el corazón. Vi a un anciano con 5 millones en el banco que siempre tenía miedo de gastarlos. Vi a un joven de 5.000 que dormía tranquilo, porque sabía que estaba tomando las decisiones correctas. ¿Quién era más rico? La respuesta es obvia. La verdadera riqueza no está en los números, sino en la capacidad de controlar tus deseos. Cuando dejas de ser esclavo de los deseos, del miedo, de los números, entonces ganas la libertad. Y la libertad es el mayor activo que existe. Voy a resumir todo lo que he aprendido en una década de vida en 10 sencillas lecciones. Primero, el dinero no es el objetivo, la vida sí lo es. Ahorrar no es un fin, sino un medio para tener opciones. Segundo, la inflación es el enemigo invisible. No crea que guardar dinero en el banco es seguro, el tiempo le roba su valor. Tercero, invierte en ti mismo. Conocimientos, habilidades y experiencias son los únicos activos que nadie te puede quitar. Cuarto, no sacrifiques el presente por el futuro. Si no eres feliz hoy, no lo serás mañana. Quinto, gastar libremente, sin ostentación. Lo que necesitas es más importante que lo que otros envidian. Sexto, ahorrar es una virtud, pero ahorrar por miedo es una enfermedad. Séptimo, no dejes que los números definan tu valor. Tu riqueza está en tus ideas, no en tu saldo bancario. Octavo, las experiencias valen más que los objetos. Los recuerdos duran, las cosas pasan. Noveno, aprende a dejar ir. Quien se aferra demasiado acaba no reteniendo nada. Décimo, el secreto de la riqueza no es acumular, pero tampoco preocuparse por acumular. Cuando dejas de vivir por dinero, alcanzas la verdadera abundancia. Vi a mucha gente ganar y perder fortunas, pero lo que realmente me trajo paz no fue el saldo de la cuenta, sino la capacidad de mantener la calma en cualquier situación. No necesito más dinero, necesito menos deseos. No necesito demostrar que tengo riqueza, necesito demostrar que soy racional. Porque quien vive solo para ahorrar se pasa la vida huyendo de una pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero? Cuando encuentras la respuesta, te das cuenta de que no necesitas tanto dinero. Lo que buscas no es una gran cuenta bancaria, sino libertad, tranquilidad, la capacidad de controlar tu propio destino. Y el dinero no puede comprar eso, solo la razón puede proporcionarlo. Así que deja de vivir por dinero. Invierta en su mente, enriquezca su alma, experimente el mundo, genere riqueza que ningún mercado podrá arrebatarle. Esta es la verdadera sabiduría. Esta es la verdadera libertad. Esta es la vida real. He vivido lo suficiente para ver que el secreto de la riqueza no está en tener, sino en ser. Y quien puede ser feliz con poco ya lo ha conseguido todo.